Antonio, mirá, se fue el gordo, pelado, que no sabe nada de economía, no nos dijo cuánto iba a estar el dólar, yo te traje ahora un Salvador joven, con pelo. Además, mirá cómo se peina, se da el lujo de peinarse para atrás, para arriba, no sé qué se hizo ahí en la cabeza y que nos va a decir en serio cuánto está el dólar. Hola, Salva, ¿cómo estás? ¿Me, me escuchás? A ver, yo no lo escucho. A lo mejor no están conectados tus auriculares. No, lo boicoteó el otro para que no salga. Está celoso. Ah, sí, no, no, con esa introducción no hubiéramos empezado aquí, no por donde empezamos, pues llevamos medio programa y Escucha, ¿no? apenas empieza el programa. Ahora sí, Salvador, dale, dale, a ver, ¿Qué, saluda, a ver. qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, Antonio, no sé si sabés, pero Salvador es uno de los grandes maestros del dólar soja. Él viene al minuto, te sigue el dólar soja, entonces nos va a contar hoy cómo está esta nueva versión. Dale, Salva. Bueno, es mucha la introducción, pero sí, se veía venir un poco de que iba a arrancar lento el panorama este, producto de que la soja sobre todo había quedado inflada acá en el mercado local, en esos desarbitrajes que se dieron por los dólares soja anterior, lo que hizo fue básicamente que la soja arbitre al alza, porque en definitiva había mucha expectativa de que vaya a haber otro dólar soja, y bueno, así fue, lo empírico le dio la razón al mercado, así que veníamos con una soja inflada donde el precio internacional estaba flaqueando un poco, y cuando llegamos a tener la edición de este nuevo dólar soja, bueno, parece que quedó corto, y bueno, yo lo reflejaba allí en una de mis comentarios diciendo de que cómo bajaba el valor de la soja en dólares cuando se ofrecían estos tipos de cambio, que bueno, allí había comiéndose una tajada la parte compradora, pero no obstante, por el precio internacional era difícil estar pensando en los 115.000, 120.000, me parecía algo más una expresión de deseo que expectativa de mercado estar esperando esos números. Y eso te lo está reflejando un poco lo que está pasando ahora, y parecería de que las liquidaciones van a seguir siendo magras porque todo lo que se estuvo liquidando hasta ahora termina siendo prefinanciaciones, y en la medida que eso no se vuelque en compras genuinas, tiene un techo. Explicarle a la gente un poco cuánto se liquidó hasta hoy y cuánto efectivamente responde a compras de mercadería, porque como bien decís, la mayoría pasó a ser prefinanciación, es decir, te adelantan los fondos, pero no compran la mercadería. Exactamente. Hasta ahora se liquidaron vía dólar agro unos 1.500 millones de dólares aproximadamente, pero que el Banco Central pudo retener un 48% de eso, ¿sí? Es una retención bastante baja. Pero si uno mira en términos de volumen y operaciones negociadas, que según Cio Granos hay unas 1.200.000, el tema es que ahí la mayoría de negocios son a fijar, es decir, que no son negocios estrictamente donde se le pone precio a la mercadería, que es lo que justamente busca el sector exportador, de que se pricie la mercadería, sino que en definitiva es volumen a fijar para conseguir espacio en puerto, poder sacarle lo que se cosecha y dejarlo allí. No se le está poniendo precio en sí mismo a la mercadería, y ese es el problema, porque como las liquidaciones son mediante prefinanciaciones, el Banco Central les liquida esos dólares, le da los pesos, y esos pesos lo tienen que volcar en compras genuinas. Si no, se quedan con pesos. Y entonces, en la medida de que no se estén dando compras, esas liquidaciones tienen un techo, y bueno, es un poco la preocupación que está teniendo el mercado actualmente y que empezó a tomar nota de estos desajustes. Es decir, que hoy, supuestamente, de acuerdo a las cifras que manejás, todavía le faltaría para cumplir o cubrir, si se quiere, esos 1.500 millones de dólares, comprar entre 2 y 3 millones de toneladas más de soja. Exactamente, y a precio. Y Claro, entonces cerrar la viene, operación, cerrar la claro, operación. porque en la medida de que no esté fijado, no se liquida estrictamente el dólar, sino que queda a fijar, y además que la estimación que tenían de liquidaciones de dólares para este esquema era de unas 4.500, 5.000 millones de dólares. Por lo que estaban esperando en abril ya tener cerrado 2.500 millones de dólares, ¿sí? La mitad. Ahora llevamos 1.500, o sea, estamos a 1.000 millones de dólares de distancia de la estimación que tenían frente a lo que se está dando en la realidad. Y bueno, eh, en algunos comentarios, algunos rumores salían a decir de que el sector exportador le estaba empezando a dar un poco la espalda a esta gestión con respecto a las liquidaciones, porque bueno, también el sector
productor y con mucha lógica está con mucha resistencia a la venta, no le seducen estos valores y prefiere quedarse a esperar a ver qué pasa, sumado a la variación que tuvimos del tipo de cambio en estos días y demás. Eso te perjudica fuertemente la posible intención de venta, así que por lo pronto viene bastante trabado este nuevo esquema. Y la incorporación de los nuevos productos estos no va a sumar demasiado, ¿no? Y, a ver, yo lo veo más como rascarle el fondo de olla que otra cosa, porque si uno lo ve en términos de exportaciones, el año pasado los complejos nuevos que sumaron, girasol, cebada, sorgo, sumaron 880.000 millones de dólares en todo el año de 2022. 880. 800, sí, perdón, 883 era el número. Y a ver, en todo el año, y esperar de que eso te vaya a mejorar un poco el saldo que te están liquidando ahora, me parece algo utópico. Antonio. El tiempo que resta es poco relativamente todo esto y la medida no está llegando a tener todo el impulso, pero no sé cómo se va a poder componer el tema de esta originación. Y bueno, lo que yo acá de fuera, ya la gente le dejó de dar interés, estar siguiendo cuánto se iba a comercializar y esto básicamente pues porque como entendemos, queremos saber cuánto producto disponible hay y este programa estaba para sacar disponibilidad de soya y eso lógicamente tener impactos con los mercados de harinas y aceites, pero los operadores acá en Chicago ya empezaron a dejar de seguir el dato como irrelevante y como la venta que se está dando como si fuera farmer selling normal y no que tuvieses una aceleración bajista producto de todo esto. Así es de que perdió, al menos acá en Chicago, perdió por completo el interés de estar siguiendo la atracción diaria de cuánto volumen se está operando una vez que simplemente no da. Y decime, ¿escuchaste, Salvador, la versión de que la próxima semana habría un ajuste en el tipo de cambio de los 300 o no te llegó? Me llegó un rumor, lo venía diciendo básicamente que esto se podía llegar a ajustar de dos maneras, o que el sector exportador salga a pagar más de lo que están dispuestos, lo cual no me parecía demasiado probable, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una posición de cosecha, que es justamente donde más se intenta comprar barato, y si no la otra variable de ajuste iba a ser el tipo de cambio, que escuché que lo podrían llegar a aumentar un 10%, por ahora está en todo rumor, por allí sería por esta gestión reconocer un poco la pulseada, pero por lo pronto, si todo sigue como está, no deberíamos ver cambiar el panorama y probablemente veamos al Banco Central como vimos ayer, con saldos vendedores. Entonces, hasta si esta medida es para fortalecer las reservas y lo hicieron y el Banco Central está vendiendo divisas, ¿hasta qué punto podemos considerar que esta medida es exitosa? En absoluto. Ahora, más allá del tema puntual del dólar, que de hecho la versión que hay hoy, que es esta que estamos comentando, de un posible incremento la semana próxima y demás, va a terminar de paralizar totalmente las operaciones, porque todo el mundo se va a quedar con la expectativa de que a lo mejor te mejoran la semana que viene ese 10%, y entonces no van a negociar soja, no van a negociar sorgo, porque ahora también lo metieron, no van a negociar cebada, que también lo metieron, y girasol. Con lo cual, cada medida que están tomando, cada parche que están poniendo, en realidad es peor, ¿no? Sí, completamente. A ver, cualquier rumor te termina paralizando o generando desarbitrajes en el mercado. Entonces, si se generaliza eso y ya se empieza a tomar firme, el valor de la soja se va a empezar a comercializar antes de que salga más alto, va a generar incertidumbre y trabas de vuelta en la comercialización. Probablemente cuando esté, quién sabe si realmente se va a liquidar, porque en definitiva, si a 300 me salieron a reconocer 330, en 330 por allí no vendo y me reconocen 350, es un tire y afloje constante, que hay mucha resistencia también a la venta en el sentido de no darle el oxígeno necesario a esta gestión también. Entonces, no sé hasta qué punto la variable de tipo de cambio ajuste realmente va a generar un cambio significativo en el mercado hoy. Si hubiese sido quizá de arranque, probablemente hubiese traccionado mayores ventas. Pero al haberlo puesto en 300 y ahora los rumores de que lo pueden llegar a ajustar, va a ser un tire y afloje donde siempre se va a estar pidiendo más porque van a haber mostrado la pérdida en esa pulseada. ¿No, Decime una no cosa. sientes, Salvador, Dale, Carlitos, no sienten dale.
no sienten que el objetivo era tratar de hacer que salieran al mercado toneladas que estaban almacenadas y que estaban simplemente en un estado inerte, que sobraban básicamente, o que estaban en capacidad de que pudieran entrar al disponible y querías convertir rápidamente a divisas. Y tal vez los primeros dos programas Ollas, o el primero que falló por completo, más los otros dos, ya hicieron ese cometido, pero la realidad es de que el día de hoy, tal vez lo que tenemos que entender es que no hay producto, o sea, la cosecha es muy magra, los inventarios pasados ya se extinguieron, ya básicamente llegaron a una zona en donde te quedas solamente con lo que te tienes que quedar, pero no es que tengas sobrantes, y que pues por más que quieras estimular la salida al mercado de sobrantes, no hay sobrantes. Y la cosecha está presente, no te va a permitir ni siquiera componer la normal de inventarios que puedes guardar en campos, en lugares así. Entonces, por la medida de todas maneras es como que ir a buscar cosas que no existen, por más que quieran ponerlo. Y lógicamente, por lo poquito que hay, pues la paciencia es la que tiene que imperar, porque simplemente no tienes forma de reacomodar y reponerlo. Esto es hacia el año que entra. Entonces, tal vez el gobierno lo que tendría que estar haciendo es decir que por cada tonelada que estés comercializando el día de hoy, te dejan que pagues a menos retención lo que vendas la cosecha nueva del año entrante. De alguna manera empieza a hipotecarse el futuro, pero no va a tener éxito esto simplemente con cada vez que pases una cosechadora y que coseches menos, simplemente no hay producto, no hay disponibles que sacar al mercado en urgencia y que digas que porque económicamente hace más sentido lo puedas dolarizar y meter en el mercado, no se me da esa sensación desde fuera. Sí, pero es exactamente así, mira, por eso mientras vos hablabas yo buscaba un dato. Vos sabés, estos días la Secretaría de Agricultura publicó su habitual informe mensual de estimaciones, en donde además calcula la oferta y demanda y demás. La Secretaría de Agricultura, ¿eh? Y dice que el stock inicial de esta campaña de soja, que es tan mala, es decir, lo que quedó de la campaña pasada, según la Secretaría de Agricultura, son 8.300.000 toneladas. Ahí creo que está parte de la clave, es decir, si oficialmente se manejan con esta información, probablemente estuvieran buscando esta información, es decir, los 8 millones de toneladas que están supuestamente guardados, pero a su vez, otro área de la Secretaría de Agricultura maneja las existencias reales dentro del circuito comercial. Y entonces vos vas a esa otra área de la Secretaría de Agricultura y las existencias comerciales dentro del circuito comercial de soja al 1 de abril eran 3,8 millones de toneladas, es decir, era menos de la mitad. Pero a ver, siempre te pueden llegar a decir, pero ahí falta la mercadería que tenían los productores. Ahora, en los silos bolsas, suponte, ¿no? Ahora, si fuera así, los productores deberíamos estar hablando de 4,5 millones de toneladas en los silos bolsas, lo cual es, no sé, Mariano Sirio, que nos está escuchando también, lo cual me parece a mí que es absolutamente imposible. Es decir, parten de cifras totalmente equivocadas. Esa es parte del problema también. Y de hecho están estimando esta cosecha, que todos estamos viendo que a lo mejor ni llega a 20 millones de toneladas, la están estimando en 28. Entonces están trabajando sobre un universo de productos que no existe. Los otros días hablaba Gustavo Idígora y decía que la estimación que ellos manejan es 20. ¿Salvador? Bueno, a ver, es la intención de tratar de paliar un poco el asunto, como si fuese solamente una variable económica la que va a hacer florecer o no mayor cantidad de producto, y también la resistencia que va a haber a la venta de ese producto tan escaso. Acá cuesta en el mercado tomar noción de la baja que ha tenido en el mercado internacional, nos cuesta entender de que Brasil va camino a una cosecha récord, y si uno mira el precio FOB de Brasil, nosotros somos muy poco competitivos en términos de precio. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos mantener precios tan elevados si bien vamos camino a una cosecha hiper magra? El tema es que el mercado lamentablemente ha dejado de mirar a Argentina como referencia, sí, nos chequea para ver qué está haciendo, cómo nos va la producción, pero tampoco no somos formadores de precios en absoluto, y no podemos pretender de que con la baja producción que tenemos vaya a ser compensado vía precio, porque el mercado internacional está viendo otro panorama. El precio FOB de Brasil ha llegado a estar hasta $70 más abajo del precio nuestro. Es una prima completamente alocada para el momento donde estamos, y además en Chicago están en unos $540 la soja, y si uno lo traslada aquí no da demasiado, incluyendo retenciones, gastos y demás, no da demasiado como para que la soja tenga una variable al alza. Por ende, si bien vamos camino a una cosecha muy magra,
no debemos de perder de vista el mercado internacional y entender de que es muy probable que no podamos ver precios de vuelta en torno a los $600, en torno a los $300, como decía Salva, billete, porque estaríamos hablando de un escenario quizá de expresión de deseo, algo utópico, donde no se condice con la realidad del mercado, así nos ofrezcan un tipo de cambio más competitivo, lo cual sigue generando desarbitraje, sigue generando distorsiones y sigue generando también resistencia a la venta. En septiembre hubo mucha venta porque era una promoción de una única vez, había que aprovecharla, como decían, era de septiembre solamente. En diciembre tuvieron que volver, ahora en mayo tuvieron que volver, hasta qué punto no van a tener que volver en otro momento, y por ende siempre la comercialización va a estar retrasada en términos de expectativas, pensando que va a volver de vuelta un tipo de cambio diferencial en la medida que haga falta. Si se dan cuenta, yo lo que les invitaría es que vean, a los amigos productores, que vean el precio de la harina y el precio del aceite en el mundo, para que por diferencial entiendan hacia dónde va el precio de la soya, porque este año de Argentina la soya simplemente no va a salir a tratar de alimentar ningún canal. La calidad no está ahí. Normalmente China, que es el comprador de soya argentina para almacenaje, porque es lo que busca hacer, almacenar. O sea, Sinograin va a estar trayéndote soya americana y argentina para almacenaje, y la de consumo, sin duda vas con la brasileña. Pero la calidad no va a estar ahí para proporcionarte este vehículo de sacar la semilla. Y si tú no miras lo que está pasando con el mercado de harinas y de aceites en el mundo, no vas a darte cuenta de que los márgenes simplemente no dan y vienen cayendo estrepitosamente. El margen de molienda se está haciendo pedazos, que ese es el cometido que tendríamos que estar viendo. Entonces, futuro para el precio de la soya definitivamente no está divertido, pero les invito a que estén viendo constantemente, no el precio de la soya como tal. ¿Qué es lo que va a tener capacidad de hacer Argentina? Es exportar harina, exportar aceite, y cómo están competitivos relativo de eso, y las condiciones no están sencillas. Entonces, simplemente por proxy. Y la última que les dejo es que, Carlitos, yo creo que sí deberíamos hacer un cambio aquí, de quedarnos con Salvador, con pelo y joven, y al otro pues echarlo ya, darle las gracias, ¿no? Mira, no nos metamos nosotros, pero podemos hacer una encuesta entre la platea femenina, vamos a ver quién gana. ¿No? Y listo, porque no tiene sentido. El otro ya está amortizado hace rato. No, y espera, antes que te vayas, escuchá, a ver, Salvador, escúchame. Y el otro dólar, el dólar de los 500, ¿qué va a pasar? Es una pregunta que se hace todo el mundo, la verdad. Estamos en cierto valor dólar muy volátiles, muy de pánico, que lo más sensato por allí no es tomar decisiones rápidas o apresuradas en base a estos valores, porque tampoco es normal de que el dólar cuando llegó a 500, en abril básicamente estaba subiendo un 26,5%. Yo lo comentaba, solamente 3 veces antes en la historia de estos últimos 20 años el dólar subió más de un 26,5 mensual. En las PASO, luego en la crisis que tuvo Macri en agosto de 2018 y en abril de 2020 con el COVID. Entonces, estamos frente a un escenario que está marcando extrema volatilidad. Veremos cómo evoluciona. Por ahora la intervención que se está dando en los mercados financieros te está tranquilizando algo el dólar. Esto es una mecha corta porque en definitiva intervenir básicamente es ponerle un parche, es un aspecto efímero que dura en la medida que dura la intervención y luego sigue su curso normal. No obstante, en el mercado hay ciertas oportunidades, hay ciertos precios que deben ser monitoreados, deben ser vistos. No hay que tomar decisiones a la ligera porque en estos valores podemos llegar a tener movimientos extraños, pero de todas maneras es algo que se veía venir de que el dólar podía llegar a tener algún movimiento extra, porque en definitiva hacía desde diciembre que no variaba significativamente, con una inflación que habíamos arrastrado de 17, 18% acumulado, y además que no estaba en precios la pérdida de estos 22.000 millones de dólares vía saldo exportable, que no estaba en precios el descalabro fiscal que estamos haciendo, no estaba en precios la emisión que estábamos teniendo, no estaba en precios toda la crisis del Banco Central en términos de reservas. Entonces hay que seguir más que nunca de cerca esas variables y ver cómo puede llegar a evolucionar el dólar de aquí a futuro.